Muy buenas noches. Estamos entrevistando al profe Nelson Gil. Él nos va a ayudar con una entrevista de metacognición para nuestro trabajo. Profe Nelson, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Bueno, recalco, mi nombre es Nelson Gil, soy docente de Secretaría de Educación, licenciado de la Universidad Senda y pues actualmente estoy terminando la maestría en Actividad Física y Salud. Eh, Tengo la experiencia de trabajar con niños de diferentes edades, especialmente ahorita en el bachillerato y con escuelas de formación deportiva. Gracias. Gracias, profe Nelson, por su introducción. Bueno, en este momento estamos haciendo una entrevista de metacognición, nuestro tema principal. Profe Nelson, la metacognición nos apoya el enfoque de cada sujeto a generar y regular nuestros propios procesos mentales. Es decir, pues saber qué tipo de conocimiento adquirimos y la manera en que nosotros aprendemos para tener resultados buenos o malos, ¿no? Entonces, en este caso, con base a la aparición, digamos, de nuestro primer concepto de la metacognición planteada por Flaver en el siglo XX, que especifica que el ser humano es un ser vivo que efectivamente piensa y razona y que es susceptible a cometer errores cuando piensa, entonces necesita algún tipo de mecanismo que le permita regular estos errores. De acuerdo con esta Correcto. introducción, señor Nelson, vamos a plantear 8 preguntas para que por favor usted no las solucione. La primera es, la metodología del aprendizaje varía según la edad del estudiante y se puede utilizar un método simplificado independiente de acuerdo a la edad. Ya, pues en ese aspecto yo pienso que mientras el hombre, en ese caso el adulto, no pierda ese sentido de la curiosidad, pues pensarían que podemos utilizar el mismo método, ¿cierto? Pues desafortunadamente incluso algunos niños se enmarcan en algunas situaciones que tienen que ver con el conductismo y pues esto los limita. Entonces todo depende de la curiosidad que podemos despertar en los estudiantes, no importa la edad, y pues también de qué tan activa esté su curiosidad y su creatividad, pues. Gracias, profe Nelson. Profe, ¿usted considera que la metacognición, además de desarrollar nuestro propio intelecto, nuestro propio conocimiento y mente, nos puede ayudar a desarrollar nuestra personalidad y a forjarnos como persona? Pues yo pienso que en gran medida nos puede colaborar, sin embargo, pensaría que las experiencias que nos impactan son las que nos forjan la personalidad, entonces habría que hacer esa gran diferencia entre lo que adquirimos como conocimiento y que de pronto incluso nos enmarca unos principios filosóficos y de pronto nos puede impregnar unos valores, pero en realidad en la práctica y en las vivencias es que logramos forjar esa personalidad. Gracias a incluso a especialmente a las cosas negativas es que eh, logramos generar un carácter, ¿cierto? Una identidad en ese caso pues que en ese caso nos da la personalidad pues. Gracias, profe. Entonces, nuestra tercera pregunta está, sabemos que no todos los estudiantes y no todas las personas están, digamos, capacitadas para tener aprendizajes con el mismo método, ¿sí? Profe, usted como docente, eh, usted aplica diferentes metodologías para que un estudiante pueda tener métodos de aprendizaje, para que pueda entender más su temática. Pues como citaba en el primer punto, desafortunadamente nuestro medio está acostumbrado a ciertas condiciones más de conductismo, entonces casi siempre nosotros hablamos de base con en ese caso con el seguimiento de conductas, de órdenes, el seguir órdenes es importante para los estudiantes. Desafortunadamente se ha perdido ese sentido de la curiosidad y pues lastimosamente a nuestro alrededor, más en un medio urbano como el que estamos, se pierden muchas de esas características. Entonces definitivamente para
a hablar de los métodos de aprendizaje, básicamente uno pues sigue siendo conductista y pues algunas veces eh, puede recurrir a la asignación de tareas, pero más allá de ello, para pensar por ejemplo en un descubrimiento guiado como a veces se pretende, y en ese caso el de despertar de la curiosidad de los estudiantes es bastante complicado. A veces en nuestras experiencias pues utilizamos algunas como te decía, entonces hablando de los métodos de aprendizaje, en el colegio se utiliza algo que se llama coloquio por el derecho a la palabra, en donde el estudiante se encarga de desarrollar un tema que es de su gusto. A pesar de que es de su gusto, pues existen pues limitaciones que ellos tienen respecto a, a esos métodos que utilizan para aprender sobre el tema. Entonces no es nada fácil y pues por ende, básicamente recalco, nos centramos en eso, en la asignación de tareas y en ese caso en generar órdenes, en decirles qué tipo de ejercicios desarrollar, sin que pues eso conlleve exactamente curiosidad propia del estudiante. Gracias, profe. Entonces, bueno, pasando a nuestra siguiente pregunta. Profe, ¿cuál considera que son las mayores dificultades que se presentan al momento de aplicar un método de aprendizaje? Usted como docente, ¿cómo ha hecho para solucionarlas? Bueno, yo considero que las dificultades radican en las herramientas que poseemos a nuestro alrededor. Cuando tú llegas a un colegio, especialmente de la ciudad, tú encuentras que siempre hay unas estructuras que hacen que como que se limite la expectativa que tiene el estudiante. De ahí en adelante, pues la mayoría de nuestros centros educativos carecen de los recursos suficientes para motivar al aprendizaje, para despertar esa curiosidad. Entonces casi siempre contamos con el mismo tipo de elementos, de pronto el marcador, el tablero, y más allá de ello, pues de pronto algún equipo tecnológico como lo es un computador, pero definitivamente haría falta más centros como los que teníamos anteriormente, donde había por ejemplo máquinas herramientas, donde había diferentes tipos de materiales y especialmente ojalá espacios naturales donde ellos pudieran desarrollar otras posibilidades de aprendizaje. Muchas gracias, profe. Entonces, bueno, tenemos conocimiento, como lo decíamos inicialmente en la entrevista, que la metacognición es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje, ¿no? En este caso, profe, usted como docente, ¿qué problemas considera que tienen los estudiantes al momento de aplicar una metacognición en el aprendizaje diario? Bueno, ahí vuelve a presentarse la falta de interés. Los muchachos a veces se sumen en la pereza, eh, en el ir solamente hasta donde el docente le exige, y pues difícilmente van más allá de lo que exactamente se solicita. Eh, Hace falta de verdad herramientas que hagan que el estudiante se interese por el aprendizaje. Y tiene que ver con el medio, con el medio y con los elementos que se encuentran a su alrededor. Entonces, yo pienso que hay que llevarlos muy de la mano y enseñarles las diferentes estrategias para que ellos puedan adquirir el conocimiento y en ese caso aplaudir cada paso, de alguna manera premiar cada instante en el que consiguen algún objetivo, y eso seguramente pues va a redundar en su motivación, en la motivación personal para seguir creciendo. Profe Nelson, por favor, continuemos con nuestra entrevista. Entonces vamos a nuestro punto número 6. Este nos especifica, pues, profe, ¿usted considera que la metacognición se desarrolla de igual forma en un aprendizaje virtual y presencial?
Pues yo pensaría que no, cada una tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuál considera usted que son las diferencias de una metacognición en un aprendizaje virtual y en una metacognición de aprendizaje presencial? Bueno, yo diría que el virtual se presta mucho para eso, para adquirir conocimientos, para la teoría básicamente. Pero en la práctica, pues tú deberías hablar más del aprendizaje presencial. Incluso ahorita pretende el Ministerio de Educación que la química se vea de manera virtual. Y definitivamente pues yo no creo de ninguna forma que el hecho de que tú aprendas a utilizar un reactivo en la práctica vaya a ser igual a que si lo vas a utilizar de manera virtual. Y pues de por sí hay muchas experiencias que te van a llevar a capacitar para desarrollarte en un futuro, en un trabajo o en el mismo proceso académico, en donde definitivamente la práctica o la manera presencial es muy importante. Es como digo, recalco, pues de manera teórica estaría bien, de pronto incluso el auxilio de un video es muy importante, es muy ilustrativo, pero básicamente te forjas con el aprendizaje presencial. Muchas gracias, profe. Entonces, bueno, de acuerdo con todo eso, ¿en qué momento usted considera que un método de aprendizaje definitivamente está obsoleto? No se puede aplicar, no se puede usar. Pues yo pienso que eso de los métodos siempre son válidos, o sea, hay niños niños y personas que funcionan de una manera muy romántica, como se dice, y hay otros que de pronto a los que se les puede llegar de pronto de una manera más fuerte, pero de por sí cada método es válido. Lo que me parece a mí que se vuelve obsoleto es lo repetitivo. Entonces si tú repites con cada persona lo mismo, o más bien con cada grupo de estudiantes que tú tienes en un curso, repites siempre los mismos métodos, pues seguramente se van a cansar ellos y te vas a cansar tú. Entonces la idea es estar cambiando. No pensaría ni siquiera en innovación, a veces se habla de innovación porque utilizas un método novedoso, pero yo pienso que rescatar algunos de los métodos que tradicionalmente se han utilizado también es importante. Gracias, profe. Entonces, bueno, ya vamos finalizando. Entonces, la metacognición efectivamente se constituye a partir de un grupo de estrategias de aprendizaje metacognitivas, ¿no? Entonces, profe, cuéntenos usted como docente, ¿cuáles cree que son las estrategias que debería usar? ¿Cómo las aplica? Bueno, de entrada pues tú vas a encontrar en un grupo que hay niños que fácilmente se familiarizan con el grupo, mientras que hay otros que difícilmente hacen amigos. Entonces de por sí pues ya vemos que en esa parte comunicativa hay falencias en algunos y hay virtudes en algunos otros. De tal manera que las estrategias con cada uno pues ya entran a variar. Incluso pues a veces uno tiene que echar mano de los líderes del grupo o de los amigos, de los otros muchachos que de pronto no se comunican mucho para llegar a ellos. Y así sucesivamente, cuando tú hablas del conocimiento, de las prácticas, pues con algunos tienes que ir paso a paso, como con otros puedes entregar en un solo momento diferentes elementos teóricos, o de pronto diferentes procedimientos, de tal manera que las estrategias pues deben ser variadas incluso dentro del mismo grupo, y pues está en cada uno en su experiencia como docente en llevarlas a cabo en el momento acertado. Sin embargo, pues nunca vas a poder cumplir con las expectativas de los grupos,
cada grupo tiene unas características particulares, pero cada individuo también, por lo tanto, pues no vas a suplir el 100% de las necesidades que tenga ese grupo y vas a llegarle a todos. Definitivamente, pues en cada clase, si tú harías las estrategias, pues seguramente vas al final a alcanzar las metas que te propones. Gracias, profe. Finalmente, vamos a la última pregunta, que es, profe, usted como docente, ¿usted ha propuesto ayudar a los estudiantes para reflexionar sobre su método o bueno, sobre su modo de aprender y pensar? Pues de entrada lo que primero uno hace a veces es tratar de modificar su manera de pensar en cuanto a la baja curiosidad que presentan. Entonces a presentarles los beneficios, ¿cierto? Las ventajas que trae el que uno se interese por las cosas, el cómo volverse un poco polifacético te puede colaborar. Entonces yo creo que básicamente uno se preocupa por eso. Más allá de ello, pues la tarea es conjunta, es interdisciplinar con los demás profesores, porque pues yo tengo un área que en ese caso es la educación física, la actividad física, y pues los estudiantes tienen un comportamiento liberal frente a otros momentos en que están en el aula de clase. Yo mismo lo he evidenciado cuando de pronto tengo que hacer teoría por encargo, porque casi no me gusta, y entonces los muchachos se comportan de manera diferente, de tal manera que pues hay que en ese caso pues lo mismo, volver a las estrategias y enseñarles que pues hay distintas maneras de aprender, y esas tienen mucho que ver con los órganos de los sentidos. Entonces la manera en cómo logramos estimular cada uno de nuestros sentidos es la que finalmente nos puede generar beneficios como objetivo de aprendizaje. Gracias, profe Nelson. Bueno, entonces, muchas gracias, profe Nelson, por su entrevista. Esto fue nuestra entrevista de metacognición para nuestra materia de procesos cognitivos superiores. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.